Bienvenidos, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día viernes 25 de junio, después del debate presidencial, de las primarias presidenciales que se realizó a principios de esta semana, y ya entrando en carrera, ¿cierto?, para las elecciones que son el 18 de julio. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados, partiendo por Felipe Rojas, ex gobernador de Iquique, ex UDI y ex Evópoli. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gusto saludarte, saludar a quienes nos sintonizan y por supuesto a los panelistas del día de hoy. También nos acompaña hoy Jorge Bascuñán, independiente de izquierda, profesor de historia. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, Reinaldo, Canal, a todos los invitados, faltan mujeres, repito, muy buenas tardes, gracias. Sí, vamos a hacer esa mención aprovechando, Jorge. La verdad es que para este programa tratamos de incorporar algunas representantes femeninas, pero la verdad es que no ha sido fácil, pero tenemos el compromiso con nuestro productor y con el canal y con algunos de nuestros analistas también y analistas mujeres, ¿cierto?, de poder dar mayor espacio de paridad en el programa. Así que tenemos ese pendiente. Queremos también saludar hoy día a Espartaco Ferrari, ex gobernador del Samarugal, de Renovación Nacional. ¿Qué tal, Espartaco? Mucho agrado poder saludarlo a todos. Y si se necesitan mujeres, quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a la nueva directiva regional de Tarapacá, que tuvimos un proceso eleccionario hace un par de días, donde el 80% de las nuevas autoridades partidarias son mujeres y nuestra nueva presidenta regional es doña Lucrecia Mena, asistente social de la comuna de Alto Hospicio, está acompañada por doña Loreto, también profesional de allá de la comuna de Pica, por la Lucy Uribe, de allá profesional, mujer indígena, ¿cierto?, allá de Camiña, también por la ex concejal Giovanna Chincao, y bendito entre todas ellas, Vittorio Canesa como vicepresidente. Y también quiero agradecer a todas las personas, especialmente a los militantes, que me hayan dado la primera mayoría para ser consejero nacional del partido representando a Tarapacá, así que estoy muy agradecido. Ya, gracias, Espartaco, nos diste varios datos y buenos datos. Y también, ¿cierto?, saludamos hoy día a Enzo Morales, ¿cierto?, es candidato a gobernador del Partido Comunista. ¿Qué tal, Enzo? Gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Yo no tengo nada que celebrar, soy yo nomás. Ok. Y, cierto, a nuestro analista le damos la bienvenida también, Omar Williams. ¿Qué tal, Omar? Hola, buenas tardes a todos los invitados. Comparto plenamente la opinión que ha dado Jorge. A ver si vamos avanzando en una expresión del programa que sea muy parecido a la Asamblea Constituyente. Entonces, no solamente pensar en una paridad de mujeres, sino también pensar en la presencia de representantes de pueblos originarios. Creo que el país está cambiando velozmente y tenemos que asumir ese cambio. Así que bienvenido a Espartaco, a Felipe, a Jorge y a Enzo. Sí, nos está pillando la máquina, Omar, así que vamos a tener que hacer rápidamente. Oye, bueno, partamos, ¿cierto?, con el análisis de este debate, ¿cierto? Algunos lo califican que no fue un debate, sobre todo, digamos, el del Frente Amplio con el Partido Comunista el día martes, pero en fin. El día lunes, ¿cierto?, estuvieron los 4 candidatos de Chile Vamos, y el martes Gabriel Boric y Daniel Jadwe en CNN Chile y Chilevisión, y ¿cierto?, sorprendió el rating que tuvo este programa. El día martes 14 puntos, el día lunes 11. Pareciera que hay interés, Omar Williams, en una parte de la ciudadanía por lo menos, de conocer, ¿cierto?, los planteamientos de quienes podrían eventualmente dirigir los destinos del país a contar del 11 de marzo del próximo año. ¿Cómo viste todo el debate y qué análisis general con qué podríamos partir? Mira, en general, es bueno que haya una expectativa de los ciudadanos y las ciudadanas de informarse de los planteamientos que se están haciendo. Porque habitualmente lo que ocurre, sobre todo en la prensa escrita y en determinados canales de televisión, es que nos comienzan a mostrar caricaturas de los candidatos, ¿ya? Y esa caricatura tiene como finalidad finalmente desacreditar a algunos de ellos, ¿ya? Y una de las cosas que a mí me llama la atención de los debates
es como el intenso rol que quieren jugar los conductores. Entonces uno, cuando hace un análisis más crítico de lo que está viendo, no está claro si los protagonistas son las personas invitadas o son quienes están preguntando y contrapreguntando, y a veces con contrapreguntas bien poco fundadas, más bien casi más bajo del nivel de sentido común. Entonces yo creo que eso es una responsabilidad obviamente de los conductores de los programas y de los respectivos canales que están a cargo de eso, y no de los invitados. Y obviamente vimos dos debates muy distintos, ¿ya? El de la alianza, donde hay 4 candidatos y donde pareciera que va a ser muy difícil que quien gane logre suscitar el apoyo de los otros. Y el otro debate, que yo no sé si fue debate, fue una conversación amena, tranquila, relajada, incluso querían pasar los minutos al otro para que le respondiera. Es una cosa que no estamos acostumbrados a ver, pero que también da cuenta de cómo debería de ser en cierta medida las conversaciones políticas cuando queremos hablar de proyectos de país, proyectos más profundos, transformaciones más profundas, y reconocer un poco también lo que ha sido la historia del país. Así que el desafío es si los ciudadanos les interesan los debates. Pareciera que el ranking así lo señala, pero yo sigo con mis dudas a que tengan un impacto efectivo en las decisiones que yo creo que ya muchos han tomado respecto a las elecciones presidenciales. Sí, un dato, digamos, antes de darle la palabra, ¿cierto?, a nuestros invitados. Según la CADEM de este día lunes 21 de junio, ¿cierto?, hay un 47% de la población que no va a votar, digamos, por lo menos eso es lo que declararon, y un 8% no sabe o no responde. O sea, estamos hablando de un 55% de la población de nuestro país que no iría a las primarias. Es un dato importante. Bueno, partamos, Felipe Rojas. Espera, sí. Antes de eso, disculpa, Reinaldo, yo personalmente no le creo mucho a la academia. Y no le creo porque su metodología, y lo hemos dicho muchas veces, su metodología es dudosa, ¿ya? Y yo creo que más bien es una encuesta que intenta poner temas que más bien reflejar lo que está sucediendo. Y esas son dos formas diferentes de hacer encuestas. Sí. Ya, pero bueno, yo a la academia cero fe. Ya, ok, muy bien. Felipe Rojas, partamos contigo. ¿Qué te pareció el debate? Digamos, ¿qué aspectos destacaría? Si es que hay algo que destacar, digamos. No, yo creo que los debates siempre son positivos desde el espíritu de poder compartir las ideas, de que la gente pueda presenciar los planteamientos y parte de los programas de cada uno de los candidatos. Creo que desde esa perspectiva hay que rescatarlo, toda vez que además la gente está participando poco, los procesos electorales han estado con una alta abstención y claramente eso da cuenta del alejamiento que la gente está teniendo de la política. Y los que estamos en este mundo, en esta industria, por llamarlo de alguna manera, eso no es bueno, porque en el fondo no se pueden apreciar verdaderamente las ideas, que es lo importante en esto, ¿no? Y en ese orden, el debate de Chile Vamos, a mí me pareció bien interesante porque de alguna manera se dio cuenta de las diferencias que querían hacer cada uno de los candidatos, de estilo, de manera de ver las cosas, el aspecto más crítico respecto al gobierno actual, respecto de cómo asumir los errores de este gobierno y cómo enfrentar de una manera distinta las cosas en un futuro gobierno de cada uno de ellos. Creo que ellos profundizaron, trataron de hacer diferencias, cuestión que no es muy fácil porque efectivamente todos habían sido ministros, tanto en el primer como en el segundo gobierno, todos estuvieron muy cerca del actual presidente, el cual no goza de mucho apoyo hoy día. Perdón, estoy con un... la verdad es que eso se hizo muy difícil para ellos diferenciarse. Por ahí mordiscones ya en una etapa más intensa del debate que claramente también dio cuenta de algunas tensiones previas entre Desbordes y Sichel. Claramente se notó ahí una diferencia importante. Respecto del otro debate, sí, era esperable que los dos candidatos, que Boric con Jadwe, no fuera tan intenso, toda vez que ellos están caminando con un proyecto bastante común político, que tiene ideas en el grueso bastante similares. Los matices son muy distintos. El único que intentó hacer diferencia fue Gabriel Boric. Creo que de alguna manera él trató de
diferenciarse respecto a los planteamientos de Jadwe, con poco éxito, porque la verdad es que ellos tienen un proyecto en común que vienen trabajando un tiempo atrás y por tanto por eso que a ratos se notaba como una conversación de un café entre amigos, y obviamente con periodistas tratando de hacer el punto y tratando de, en esta dinámica que yo comparto con Omar, que tratan de algunos periodistas ser más protagonistas que colaboradores de un debate, ¿no? Que tratar de demostrar insistentemente su manejo de la información, pero con una impronta de provocación o de a ver cómo se agarran los panelistas. Creo que no es la dinámica, pero por lo demás creo que no es la culpa toda de los periodistas. Creo que las líneas editoriales de los canales en general están por ahí, ¿eh? Si uno ve los matinales, ha cambiado desde el estallido social al momento, ha cambiado la línea y tiene que ver más con la provocación, tiene que ver más con la invocación de cómo incomodar al entrevistado. Esa es mi opinión respecto a los debates. Que se agarren, dicen los productores por el... Ahí el rating, ¿no? La muela, que se agarren. Bueno, ok. Jorge Bascuñán, ¿qué análisis haces tú? Y yo no comparto mucho lo que acabo de escuchar, en el sentido que pienso que en realidad, si uno piensa que la derecha ha tenido y probablemente vaya a tener, no ahora porque estamos en otra etapa, pero recuperará una influencia transversal en la sociedad chilena, en todo sentido. La derecha es una expresión de la cultura, de la idiosincrasia de mucha gente, expresión de su poderío económico, hoy día los medios se agregan a eso. En fin, es una cultura y un mundo la derecha, ¿no? Yo que soy profesor de historia te puedo decir que nunca había estado tan mal representada la derecha en la historia de Chile. En este debate, entre comillas, o enfrentamiento, o presentación, digamos, de 4 precandidatos a la presidencia. Creo que quedó en evidencia que el país está enfrentado a una decisión distinta, que no involucra a la derecha a esta invitación. Yo creo que la derecha no tiene posibilidades presidenciales, y creo que lo que está más bien enfrentándose ahí en la derecha es quien asume por el tiempo venidero la influencia, el control, ¿cierto?, de la reconstrucción de la derecha para el futuro inmediato. Yo creo que eso es lo que está en disputa internamente, más que efectivamente la posibilidad de llegar a la presidencia de la República. Si fuese por llegar a la presidencia de la República, ellos los 4 concertados en función de ese propósito, no hubiesen dado el espectáculo televisivo que dieron hace unos días atrás en televisión. No lo hubiesen hecho. Y por lo tanto creo que como no ese es el objetivo, sino es otro, todas las formas de lucha, como dirían los compañeros, son válidas, ¿no? Y fue una expresión de canibalismo político, casi, ¿no? Fue algo que el estallido social y el despertar de Chile no merecemos. Eso creo yo, ¿no? En relación al debate del día siguiente o subsiguiente entre Boric y Jadwe, me lo preguntaban el otro día en este mismo canal, yo planteo que hay una situación compleja en la izquierda hoy día, ¿no? ¿Cuál es? El desafío no es determinar o presagiar quién gana la primaria dentro de izquierda, porque puede ser Jadwe o puede ser Boric. Yo creo que Boric va a repuntar, Jadwe más o menos se va a mantener, sino que cómo se gana la presidencia. Yo creo que la responsabilidad histórica que tiene la izquierda y todas las fuerzas transformadoras, independientes incluidas. Yo hoy día soy un hombre de izquierda independiente, simpatizo con el Frente Amplio, pero entiendo que hay un mundo mucho más amplio que convocar que la unidad del Partido Comunista y del Frente Amplio para poder alcanzar la presidencia, incluso incluyendo las fuerzas transformadoras no militantes y más allá aún. Yo me formé como joven socialista en los años 80, finales de los 80, en la ruta política que había seguido Allende y su ideario, ¿no? a lo largo de toda su vida, no al final solamente. Y comprendí tempranamente que, sobre todo a propósito de la investidura como candidato presidencial el 70 de Allende, que tuvo como al frente un candidato simbólico al Partido Comunista como fue Pablo Neruda,
Allende obtiene el respaldo de toda la izquierda porque se entiende que es el único que puede a organizar y convocar un amplio espectro político y social para ganar la presidencia, en el contexto del sistema electoral de la época, que era sin segunda vuelta, o mayoría absoluta o mayoría relativa con una aprobación del Senado, ¿cierto? Entonces, yo creo que hoy día estamos enfrentados a eso. Yo creo que el cuidado amistoso y la relación fraterna que tuvieron Boris y Jadwe en el debate obedece a eso, que yo creo que lo tienen más o menos claro, pero no completamente claro. Esa es mi tesis, ¿no? Creo que no hay un diseño político para enfrentar al centro izquierda en segunda vuelta en caso que ocurra el fenómeno de la metropolitana. No lo hay y no lo vi en el debate, ¿no? Y me gustaría mucho que en honor a lo que merece la mayoría transformadora y el pueblo que está esperando grandes transformaciones, eso sea abordado prontamente. Ok, Espartaco Ferrari, ¿cómo viste tú el tema? Primero, los debates no tienden a cambiar ni a capturar votos, los debates tienden a reafirmar intención de voto. Dicho eso, es importante el dato con respecto a los niveles de participación. No debemos asombrarnos ni sorprendernos. Son los niveles aceptados a nivel internacional dentro de lo que es el voto voluntario. Siempre oscila entre el 40 y 45 a no más del 55%. Lo que sí preocupó en el último proceso electoral que hubo de alcaldes, que de los 4 escaños que se estaban disputando, el de alcalde tiene que ver con un perfil territorial, de afecto, cercanía, pertenencia. Por tanto, escapa lo que es la marca en sentido de político. Los concejales. En los concejales se miden todos los partidos políticos, ahí se miden todas las marcas, cuál es su peso relativo dentro de la sociedad. Con respecto a los gobernadores, fue ahí donde se canalizó el voto de descontento hacia el gobierno actual. Y ahí tú tienes el nivel de participación de la segunda vuelta, que en el caso de Tarapacá fue una cosa pero dramática, un 13%. Segundo proceso que llama la atención en Tarapacá, aquí no ganó Frente Amplio, aquí desde la UDI al Frente Amplio todos contra Soria, una cosa muy extraña. Entonces, por eso el gobernador Carvajal debe ser muy cauto con respecto a cuáles son las señales políticas que está dando, porque él le debe a todo ese conglomerado que es contra Soria o anti Soria el que haya resultado electo. Y la última votación tiene que ver con los constituyentes. Y ahí me podría detener un poquito más, dada la distorsión del sistema electoral que se aplicó con un sistema de doble DOM. Al aplicar ese sistema doble DOM, ya se empieza a vulnerar lo que es el principio democrático de una persona, un voto. Por ejemplo, con los escaños reservados, un voto mapuche podría costar 50 o 100 votos con respecto a otro constituyente. En las cuotas de género, igual cosa. Y quiero reflejar esto, dejarlo súper claro, que este doble sistema es perverso. Aunque algunos lo encuentren maravilloso, yo lo encuentro perverso. Primero, ¿cómo es posible y qué niveles de representación tenemos hoy día en la constituyente? Me parece que de la lista del pueblo, son 5 constituyentes que tienen entre un 0,1 y un 0,8%. Entonces, ¿qué nivel de representación tiene esa gente? Segundo punto. Tiene que ver cuántas mujeres, me parece que fueron como 12 mujeres en total que resultaron electas constituyentes en sus diferentes pactos, que tuvieron que ceder sus cupos a varones por la paridad de género. Entonces, hay que plantearse, una democracia plena tiene un voto de una persona, y la representación se da en términos de las capacidades y las virtudes que cada uno tiene, no con respecto a estos proteccionismos que tienden a desvirtuar la democracia plena. Y para terminar, con respecto a lo del debate, lo que fue el debate de Chile Vamos, bastante amistoso, algunas diferencias, más o menos sería muy largo, están analizando uno por uno. El de Frente Amplio, tomo las palabras del diputado, no recuerdo este nombre, que era una entrevista simultánea entre un ocupa y un capucha. Entonces, eso para la gente de ese mundo le va a encantar, pero yo quedé escandalizado, primero con el tema de querer establecer un consejo ciudadano para determinar la libertad de prensa. Dentro de los 5 ítems más importantes de la democracia plena, además del voto por una persona, además del multipartidismo, está la libertad de prensa. Y esos síntomas
son nefastos, como también son nefastos estos proyectos de ley que siguen avanzando, que tienen que ver con respecto a informar a impuestos internos con respecto a los saldos de las cuentas corrientes. Creo que aquí se está avanzando con este sistema de facto parlamentarista, se está tironeando demasiado la democracia y eso es peligroso. Al profesor que estuvo conversando anteriormente, y con esto termino. Yo los invito a revisar un poquito de historia, desde el año 64 a la elección del 70 que resulta Allende. Ese proceso es continuo. Y quiero recordar que desde el año 64 hasta el año 73, ¿en qué fue lo que se terminó? Por tanto, yo puedo decir hoy día, si se repite la historia y si está en sigla la historia, que podríamos estar frente a un pronunciamiento militar para el año 2028-2030, quien lo debería encabezar hoy día tendría el rango de coronel. Lo dejo en la mesa para conversar. Oye, pero ¿cómo invitan a personas que hablan así? Pues estamos en un proceso nuevo, no puede un tipo que por muy simpático y buenachón que sea, que maneje gimnasio, hablar cosas como esa. En cualquier canal del mundo. Eso es sedición, creo que merece Jorge, la más profunda crítica y reproche. Jorge, sí, ya vas a tener de nuevo tu tiempo, digamos, para referirte a lo que quieras. Quiero dejar con a Enzo Morales, digamos, que le tocaba ahora el turno. Sí, muchas gracias, Reinaldo. Bueno, tomando las palabras de los panelistas anteriores. En general, los debates presidenciales, que es la consulta, al final se hablaron de otras cosas, pero respecto al debate presidencial de los 4 candidatos de Chile Vamos, Briones, Desbordes, Lavín y Sichel, que son el legado, la descendencia o los herederos del gobierno de Piñera, parece muy curioso que ellos se alejen de la figura de quienes los llevaron a la fama. O sea, estas personas eran perfectos desconocidos hasta antes de ser ministros. Sichel, Desbordes era diputado, después fue ministro. O sea, toda la figuración pública que han tenido es gracias al gobierno de Piñera, y parece una traición de que ellos hoy día traten de separarse del legado del gobierno, traten de separarse de su actuación como ministro, como diputado, de un conglomerado que, mal que mal, ha logrado 2 presidencias, el 2010 y el 2018. Por lo tanto, yo creo que esa es una crítica fundamental, que ese cinismo de esos candidatos, al final yo creo que va a ser castigado en las urnas, porque hay que morir con las botas puestas. Ellos son ministros del gobierno de Piñera, y hoy día, por más que quieran aparecer con una bufanda, con un bolso, con una moto, con un tatuaje, sacar una biografía, eso no va a quitar la responsabilidad que tienen en el estallido social, en sus carteras ministeriales, y también cómo utilizaron los cargos públicos para difundir su imagen personal y hacer campaña. Imagínate, Sichel era director el último cargo que tuvo, como premio Consuelo, director del Banco de Estado. ¿Usted ha visto las filas que hay cuando hay que hacer cambiar un PIN Pass para cambiar un RUT, para sacar una cartola? Hoy día es un escándalo, puedes perder 2-3 días, y eso fue porque el director o el jefe máximo del banco siempre estuvo haciendo su campaña desde los cargos públicos y desde otros cargos. Por eso yo creo que no se van a poder despercudir de la imagen del gobierno Piñera y de la imagen del rechazo, que en Chile tiene un 20% de apoyo. Respecto al debate de apruebo dignidad, claro, yo coincido que fue un debate fraterno. Nadie esperaba nada distinto, por lo menos. Tienen tanto Daniel Jadwe como Gabriel Boric, son del mismo domicilio político, son de oposición, tienen un proyecto que en líneas gruesas no se distingue, no se diferencia, hay más matices respecto a cada uno de ellos, y se vio, por ejemplo, en la última etapa donde Boric le reprochó a Daniel Jadwe que el Partido Comunista no apoyó el acuerdo del 15 de noviembre. Por otro lado, Jadwe también tiene una diferencia fundamental con Gabriel Boric. Él, otra cosa es con guitarra, él ha sido un alcalde exitoso entre Moro y Cristiano en sus 2 periodos como alcalde, y ha generado proyectos que son sentidos para la comunidad, que han sido incluso replicados a nivel nacional, como la Farmacia Popular y otros, también en temas de vivienda, que han sido iniciativas exitosas que se pueden replicar por otros alcaldes, hoy día por las gobernaciones regionales y también, ¿por qué no?, por un nuevo gobierno. Por lo tanto, es distinto la experiencia en gobernar a nivel local que tiene Daniel Jadwe con respecto a Gabriel Boric. Y en definitiva, yo creo que también se enfrentan entre ambas. Yo extraño de aquí al 18 de julio un debate entre los 6 candidatos. Debería haber un debate entre los 6 candidatos, por mucho que uno sean 4 y los otros sean 2. Yo creo que se enfrentan 2 modelos de sociedad distintos,
y podrían los electores tener más elementos para poder tomar una decisión. En general, alguien que es de centro izquierda o de izquierda no va a votar por alguien del legado de Piñera, pero podrían enfrentarse entre los candidatos y justificar, ¿cierto?, sus propuestas. A mí me parece muy ridículo que, y coincido con lo que dicen los anteriores panelistas, que al final los protagonistas quieren ser los periodistas. Esto es como cuando en un partido el árbitro se hace famoso porque cobró un penal falso, porque expulsó a más de un jugador. Al final lo que pasa es que cuando en un partido de fútbol el árbitro tiene más protagonismo que los 22 jugadores, algo no está bien. En esto pasa lo mismo. ¿Qué importa que a un candidato se le olvide una cifra? ¿Qué importa que se le olvide un ejemplo del mundo comparado? No tiene ninguna importancia frente a su propuesta, a su proyecto, que puede ser, que está por escrito y que puede ser debatido. Por último, yo creo que el gran desafío para el Chile del 2022 es diversificar la matriz energética, la matriz industrial, y transitar desde un país de monoexportador, es decir, exportar frutas, recursos naturales, madera, harina de pescado, hacia una transformación, como he dicho, hacia ciencia, tecnología, recuperar los recursos naturales, ¿cierto? Una gran reforma tributaria que ya por lo menos Daniel Jadwe ha dicho cómo va a recaudar y va a financiar la agenda de derechos sociales y también las transformaciones de Chile, a lo menos con 5 fuentes de financiamiento. Una reforma tributaria, ¿cierto? Recuperar un royalty permanente, impuestos a los súper ricos para fortuna mayor a $5 millones, también terminar con las exenciones tributarias a ciertas industrias que hoy día no se justifican, como la construcción ¿cierto? Y los combustibles, y también de una vez por todas que cada uno de nosotros, tanto personas naturales como empresas, contribuyamos en una carga tributaria según lo que nos corresponde. Es decir, no puede ser que un trabajador, una persona natural pague más impuestos en proporción a sus ingresos que un gran empresario. Por lo tanto, yo creo que el gran ganador del debate de Apruebo Dignidad fue Daniel Jadwe, porque tiene el proyecto, y así lo señalan las encuestas desde mucho antes que fuera precandidato, que tiene la primera opción de ser el candidato que en primera vuelta derrote al actual gobierno y se enfrente con una buena performance para la próxima presidencial de noviembre. Ok, gracias Enzo. Vamos a hacer una pausa, se nos pasó volando el primer bloque del programa, vamos a ir a un alto y ya estamos de regreso, estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión. Ya estamos de regreso en Masa Crítica en Iquique Televisión y vamos a continuar de inmediato con nuestro programa. Le vamos a dar la palabra a Omar Williams. A ver, Omar, hubo una cierta provocación, dice Espartaco Ferrari, ¿cierto?, en su intervención, que ya en el programa anterior, ¿cierto?, probablemente Espartaco no lo vio, pero había provocado, ¿cierto?, también la reacción de una de nuestros analistas, de la cientista política Antonia Santos, quien se mostró bastante molesta por esta alusión, digamos, a un eventual cierto golpe de Estado o una situación similar a la que se vivió en el quiebre de la democracia del año 73. Tú también querías hacer mención, digamos, de esto y cómo tenemos que abordar estos temas. A ver, una de las cosas que se dijo en el programa anterior y que lo dije yo, es que cuando la derecha no puede salir con su gusto en un sistema democrático, va a golpear los cuarteles. Uh-huh. Y eso está, mi estimado Espartaco, en la historia de Chile. No solamente hay una intervención de las Fuerzas Armadas en el año 73, sino que en otros años también, donde no se tomaron el gobierno, sino que le dijeron a los presidentes, miren, mejor váyanse a Europa y veremos cómo solucionamos el tema acá, etcétera, etcétera. Entonces, no seamos, digamos, ingenuos respecto a que las Fuerzas Armadas en el país han intervenido varias veces, ¿ya? Y han intervenido por el llamado. Y yo quiero aquí como hacer una diferencia entre dos derechas, la derecha política, que está Espartaco, que está Felipe, y otras personas con las cuales habitualmente conversamos, pero también está la derecha empresarial, que en mi concepto es la que manda, es la que mueve los peores. Uh-huh. ¿Ya? Y esa derecha, ¿ya?, estuvo presente, o sea, el golpe militar es el resultado, ¿ya?, de una conspiración del sector empresarial de Chile, ¿ya?, donde el señor dueño del Mercurio, electo Allende, se
escapa a Estados Unidos, se entrevista con Nixon y pide apoyo económico para derrocar a Clinton. Entonces acá hay una conspiración mucho más mayor. Y finalmente señalar también en esta respuesta, ya que la última vez que el señor Sebastián Piñera dijo que estábamos en guerra con un enemigo implacable, etcétera, etcétera, al día siguiente aparece un general y dice: yo no estoy en guerra con nadie, duermo feliz y tranquilo. Eso yo lo leo como una señal en que las Fuerzas Armadas aprendieron que no pueden ser expuestos por un sector del empresariado a la situación que finalmente pagaron ellos los costos. Ya, los costos de enfrentar juicios lo han enfrentado los miembros de las Fuerzas Armadas y particularmente del Ejército. Y ningún empresario que estuvo apoyando el golpe fue llamado o ha sido condenado por los tribunales. Y otro elemento, para concluir, es que el año 64 Frei gana con el 56% de los votos, en una demostración clara de un programa de transformación. La propuesta de Frei es un programa de transformación. Y si a ese 56% le sumamos el 38% de la población que votó en esos años por Allende, entonces estamos hablando cerca de un 90% del país que estaba por provocar transformaciones en el país. En el año 73, en el año 70, el programa de Tomic también es un programa transformador. Entonces, si uno suma los votos de Allende y de Tomic, llegamos a la cifra que el 64% y añadimos el 60% de la población del país estaba por un proceso de transformación. Entonces, el hilo histórico es la forma de transformación o las propuestas de transformación que se dan en un sistema democrático, independiente que este no sea totalmente democrático, ¿ya? De que quieren transformación. Y lo que hemos visto en la elección de los constituyentes es la expresión de esa fuerza que no es nueva, es histórica. Viene de mucho tiempo atrás. Muy bien. Gracias, Omar. Felipe, sí, no sé si quieres referirte a este tema o seguir con otra cosa. Todavía Jorge Bascuñán partió diciendo que estaba en total desacuerdo conmigo y todavía no encuentro cuál era el desacuerdo. La verdad es que cuando lo escuché profundamente y atentamente no vi cuál era el desacuerdo. Seguramente era el desacuerdo político, porque efectivamente él milita o está adherido a un sector político que claramente lo definió. Yo la verdad es que si bien tengo mi historia en domicilio conocido, hoy día tengo la posibilidad de opinar libremente respecto a las personas que me parecen que hacen un buen aporte a la sociedad y a Chile. Creo que es lo que nos motiva a muchos de nosotros. Ahora, respecto a la historia, Omar, y lo que también Jorge quiso acuñar, creo que poco, alguna referencia podemos hacer a ella, pero claramente el mundo está cambiando fuertemente, y más allá de que algunos quieran hacer ver que estas cuestiones son cíclicas, creo que yo tengo una opinión distinta. Yo creo que esos ciclos no son tan así. Hoy día la sociedad ha cambiado profundamente, la manera de comunicarnos, la manera de plantearnos. Hoy día ya no existen dos países de derecha e izquierda, existen izquierdas distintas y derechas distintas también, algunas más liberales que otras, algunas más adheridas al pasado, que de alguna manera sí comparto de que hay una derecha más tradicional en Chile, que está pegada a esas cuestiones y arraigadas a esas cosas del momento militar y del sí y el no, y hay otra derecha más liberal que pretende claramente abrazar otros principios que no son los vinculados al gobierno militar y que claramente no los invocan, cuestiones como las que estamos conversando a propósito de este planteamiento hecho, que por lo demás uno tiene que respetarlo. Si Jorge, si a ti no te gusta, bueno, opinemos de una manera distinta y debatamos, pero el país que tenemos que construir efectivamente es sobre la base de escuchar y poder rebatir con argumentos lo que no nos parece bien, pero claramente el decir de que Espartago no es propio para un programa de televisión, bueno, entonces arme el programa de televisión con los que quieren escucharse, ¿no? Si esta cuestión tenemos que construirla entre todos, y con opiniones diversas que sean efectivamente desde el Partido Comunista hasta José Antonio Kast, y tendremos que juntarnos a conversar porque cada uno representa parte de esta sociedad. Entonces, así las cosas, creo que hoy día respecto al análisis histórico de cómo se dividía el país, hoy día creo que estamos hablando de una cosa muy distinta. Y creo que todavía esto está en desarrollo. Yo creo que esto, ni siquiera todavía hemos visto en profundidad los cambios que están ocurriendo. Estas primeras elecciones solo son el atisbo de lo que va a profundizarse quizás en la elección parlamentaria. Yo avisoro
cambios profundos en el Parlamento en noviembre. Creo que como está construido el Parlamento va a quedar profundamente distinto. Aquí Chile Vamos ya no va a tener 2 diputados, te lo digo de plano, no va a tener 2 diputados y quizás vamos a tener 3 diputados en grupos distintos. Ya está en duda si Chile Vamos pasa a segunda vuelta con candidatos. Antes se pensaba eso, ni siquiera se pensaba, ¿no? Hablábamos de 2 países, de 2 mundos políticos solamente. Entonces creo, así las cosas, que nosotros estamos siendo espectadores de cambios profundos desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, obviamente profundizado por una pandemia, profundizado por crisis sociales, por desigualdades económicas claramente que han sido profundizadas producto de los modelos económicos, producto de un montón de cosas que claramente tenemos que construir de una manera distinta. Creo que somos testigos de cambios profundos en adelante. Sí, Jorge Bascuñán. Sí, los que me conocen saben que yo no soy una persona que en la política se dedica a ofender, ni a denostar, ni a insultar, ni a caricaturizar, ni mucho menos a andar menoscabando personas. Yo no tengo esa práctica, soy profesor, no la practico ni en privado ni en público, ¿ya? Lo que yo digo, y mi reacción de recién es instintiva y espontánea y es transparente, porque cuando vocecitas con rostro amable o rostro gruñón o el rostro que fuese, pero el mensaje que se emite es que, mire, podría ser que no hagamos esto porque entonces yo tengo un coronel que debería ser el que encabezara. Cuando uno empieza a jugar con las palabras en un proceso como el chileno, que es largo, es reciente o no tan reciente según cómo uno lo quiera vivir, digamos. Para mí es muy reciente. Uno no puede jugar con las palabras y hacer simpático. ¿Ya? O sea, lo que yo escuché del señor de Ferrari recién, ¿ya? A mis oídos, en mi entendimiento, significa ver y escuchar a un personaje que, simpaticón, no tendría problema con que eso ocurriera. Porque cuando ocurrió el golpe de Estado, los compañeros de trabajo, de oficinas, de escritorios, de otros, acusaban, y eran muy simpáticos, y comían asadito y se reían juntos, son los que denunciaron a sus compañeros para que los fusilaran y los desaparecieran. ¿Ya? Había militares muy simpáticos, pero eran unos sádicos. Entonces, ojo con confundir simpatía con sadismo, porque el sádico es simpático ante las apariencias, en la forma como se expone públicamente. Un sádico es simpático. No busca que lo rechacen, busca la aceptación. Entonces, amigo de Ferrari, amigo porque somos ciudadanos de Iquique, nada más le digo amigo, porque no somos amigos. Yo le diría con todo respeto que usted meditara sobre lo que ha dicho, porque podría ser que sin intención haya dicho algo que no corresponda, o que en ello subyace un peligro, o que contribuya a algo que no quisiésemos, o que lo haya hecho intencionalmente. Yo lo no sé. Yo me quedo con lo que usted dijo. Y lo que usted dijo en un país civilizado que viene saliendo de una dictadura atroz, porque viene saliendo aún. La transición acaba con el estallido, no antes, y con el acuerdo del 15 de noviembre, y no antes. No es correcto, señor Ferrari, no es correcto. Yo creo que usted actuó, no sé si con intención o no, pero actuó contribuyendo a algo que no quisiéramos nosotros que ocurriera en nuestro país. ¿Ya? Entonces, reírse con estas cosas me parece al borde del sadismo, lo digo con todas sus letras, no sabiendo yo la intención que usted tuvo, por supuesto. Ok, Jorge Bascuñán. ¿Espartaco Ferrari? A ver, primero que todo, no me voy a hacer cargo de las percepciones o de la imagen que yo le pueda proyectar aquí al profesor de historia. Lo concreto que yo estoy entregando antecedentes, simplemente lo estoy poniendo en la mesa. Hice referencia, y como él es profesor de historia, podrá estudiar la evolución de los procesos democráticos en Chile del año 64 a cómo culmina en el año 73. Hay un hecho de estudio en ciencias políticas que se denomina el naranjazo. El año 64, con una elección complementaria que en la práctica se constituyó como en la primaria. Y a dos nomás le quiero recordar que si Frey sacó esa votación fue porque la elección del año 64, la derecha, al no tener un candidato viable, en la práctica bajó a su candidato y se apoyó a Frey a fin de que no resultara electo Allende en la primera oportunidad.
pasado ese periodo, dado los niveles de convulsión que existieron, de desgobierno que hubo, este mensaje en base a consignas que logra cautivar y engañar al pueblo de Chile Allende resulta electo, llevando a una ingobernabilidad donde después que el Congreso Nacional declara al gobierno como ilegal, interviene la Fuerza Armada. Eso Ferrari, la ingobernabilidad de Piñera es causada por Piñera, que es el gobernante actual. Yo lo he escuchado con todo el respeto del mundo, después usted me podrá contestar, no tengo ningún problema. Lo que le estoy diciendo a usted es que haga un análisis en términos profesionales de los procesos electorales, cómo empezó y cómo terminó. Yo no he dicho en ningún momento que lo propicio, que lo apoyo, que sería preferible, no. ¿Y eso qué tiene que ver con el presente que estamos conversando, el debate presidencial o los debates presidenciales? Es que por eso te invito a leer desde el año 64 estos antecedentes para que te formes una estructura y una línea de tiempo con respecto a los procesos electorales. La pregunta es, ¿qué tiene que ver con el presente? ¿Qué tiene que ver con el presente, señores Ferrari? Te lo explico al tiro. Bien. Te lo explico inmediatamente. Primero, hoy día tenemos el siguiente escenario. Tenemos un escenario donde va la izquierda, ya sea Jadwe Boris, tenemos a la tentativa una demócrata cristiana que tiene una gran perspectiva y una gran convocatoria inicial, y tenemos un candidato debilitado de la derecha. Cualquiera de los cuatro que resulte. Ahora, en ese escenario, si la derecha hoy día se da cuenta de que es inviable su candidato, no tenga duda que le va a entregar el apoyo en forma expresa o en forma soterrada a la candidata de la democracia cristiana. No tengo duda, de eso, hasta ahí estamos bien. Y ahí tú tienes el primer proceso y el primer resultado electoral de la elección del año 64 con la que podría existir este año 2020. Vamos al tema de la intervención militar. Vamos al segundo. Con el presente. Vamos al segundo caso. Las proyecciones económicas que tenemos en Chile para los próximos 3 años son nefastas. Este año, si bien es cierto, tenemos una buena circulación de dinero que permite que las familias, a pesar de las restricciones de libertad de trabajo, libertad de circulación, libertad de reunión, a pesar de todas esas restricciones a nuestras libertades, más o menos todo el mundo ha podido sobrellevar. ¿Qué va a significar eso? Que los niveles de crecimiento del año 2022 van a estar en orden del 3,5% y el año 2023 del 3,5%. Es decir, vamos a estar en una situación económica de recesión. Pero vamos al punto, ¿qué tiene que ver los militares y los coroneles acá? Pero si esa es la controversia que tenemos por Ferrari. Perdón. Es que si tú, entiéndeme, porque, o sea, te tengo que explicar un contexto para decirte por qué tienes que mirar para allá. Si tú pero más rápido, más sintético. Bueno, es que si tú no tienes tiempo, yo le puedo seguir explicando al resto, pero no lo hagas así porque es grosero. Yo tengo toda la intención de explicártelo. Okay. A ver, entonces, para terminar, yo creo que dada la situación económica adversa que se va a generar, donde la población va a requerir más ayuda del Estado, una contracción económica, una inestabilidad e incertidumbre política, fruto de los vaivenes de la convención constituyente. Obviamente, pero vamos al punto, ¿qué tiene que ver los militares, señor de Ferrari, coroneles interviniendo acá? ¿Qué tiene que ver con...? Vaya al punto. Oye, a ver. Sea democrático, comparte el tiempo, el programa con todo. Espartaco. Tenés que leer un poquito. Si el programa no es suyo. Espartaco, yo creo, Jorge, que... No llegó a ninguna parte. Sí, pero queda claro el punto, digamos... No te lo explico, Queda claro el punto, digamos, más allá de lo que haya dicho o no Espartaco. Queda claro que no tiene nada que asociar los militares en el presente con el pasado, con el proceso democrático y transformador de Chile. Eso queda claro, porque no llega a ninguna parte. Las potenciales elecciones del año 2027-2026. Yo cuidaría en el futuro mis palabras, señor de Ferrari. No juegue con las palabras, no juegue con las Fuerzas Armadas, no juegue con esos jueguitos de guerra, porque todos sabemos dónde llega. No juegue con esas cosas. Todo lo que le pido, sea responsable. A ver, yo soy muy responsable. Espartaco, Jorge, por favor. A ver, para avanzar en el programa, ya les pido a los dos, por favor, que dejen a Enzo seguir con el tema. No sé si te quieres referir a esto, Enzo, o abordamos ya algo que tenía que ver con la pandemia que quiero que alcancemos a tratar. No, solo brevemente, yo creo que el compromiso con la democracia debe ser pleno de todas las fuerzas políticas que participan en el debate público y en los procesos electorales, es decir, todos los partidos políticos que han decidido la vía electoral dentro de un sistema democrático, una sociedad democrática, no deberían tener comentarios sobre
Además que Espartaco dice que él lo dijo para provocar, es decir, tiene perfecta conciencia de lo que significa, no fue un desliz, no fue un error. Yo lo que creo es que no está de acuerdo con la actuación de los partidos en una primaria si es que están negociando o están asustando con la pistola arriba de la mesa. Yo creo que eso, además la historia, parafraseando ahí que tú sabes más, yo sé más, yo creo que ese no es el argumento. No podemos permitirnos dentro de una sociedad democrática, dentro de un sistema de partidos, y con un proceso de aporta tanto de primarias legales, tanto que costó que se aprobaran las primarias para determinar o solucionar las controversias entre un conglomerado con distintos candidatos, y tenemos a puerta una elección en noviembre que va a cambiar el gobierno nacional, ¿cierto? El parlamento y también los consejos regionales, que son donde se ejecuta, ¿cierto? Se practica la política, pero efectivamente, como dice Jorge, no podemos permitirnos ni de broma ese ejemplo, porque daña mucho también a las víctimas, a los familiares, a la descendencia de víctimas de violación a los derechos humanos, no solamente durante la dictadura militar, sino que en pleno gobierno democrático de Piñera ha habido violaciones a los derechos humanos que han sido incluso ratificadas por mismos organismos internacionales que han señalado que en Venezuela se violan los derechos humanos. Esos mismos, Human Rights Watch, que está dirigida por José Miguel Vivanco, ¿cierto? Un chileno que está en el extranjero. En la misma forma, Amnistía Internacional, que cuando eran informes contra Venezuela, los celebraba el gobierno de Piñera, cuando eran informes contra el gobierno de Piñera, los guardaban, ¿cierto?, en un cajón. Por lo tanto, yo creo que no podemos ni de broma deslizar alguna intervención militar respecto a la solución de una disputa, una controversia eminentemente política. Aquí tenemos que respetar las elecciones y el que gane tiene que, ¿cierto?, esperar la vuelta. Además, respecto a historia, siempre se habla del golpe de Chile. Por último, quiero concluir con esto. Está acreditado, documentado y reconocido por el gobierno de Estados Unidos los archivos de la CIA que han sido revelados por el gobierno de Clinton, por el gobierno de Bush, hijo, y también por el gobierno de Obama, que han revelado el sabotaje y la participación, pidiendo incluso disculpas a los chilenos, la participación de Estados Unidos en el golpe militar, en el sabotaje, en la desestabilización del gobierno, en el financiamiento de largos paros que produjeron, ¿cierto?, una crisis política. Además, Estados Unidos no solamente intervino en Chile en 73, su primera intervención en el mundo no es en Latinoamérica, en el año 51 en Irán, el 54, ¿cierto?, en Guatemala, en Centroamérica, y luego en Chile el 73 y en muchos otros países de Latinoamérica. Por lo tanto, yo creo que no podemos permitirnos resolver las disputas de otra forma que no sea voto a voto. Ok, Enzo. Omar Williams, a ver si avanzamos un poquito. Vamos a cambiar de tema. Sí. Bueno, queríamos ver un poco, tratar el tema de la pandemia, ¿cierto? Aprovechar ahí por lo menos una pasada con cada uno respecto de cómo se enfrenta esto. Hay una variante, ¿cierto?, Delta, que ya llegó a Chile, y está el tema, ¿cierto?, cuestionado de la campaña de vacunación, el tema de esta vacuna china que pareciera que no es tan efectiva. En fin, hay harto tema, y mientras seguimos confinados y pareciera que vamos a seguir, digamos, ¿cierto?, en cuarentena por bastante tiempo más. Ya, y yo creo que conversar sobre la democracia y la perfección de la democracia, ese es el desafío. El desafío no es introducir miedo ni temor a los cambios. Felipe dice, mira, la sociedad está viviendo profundas transformaciones. Eso es correcto, pero eso no niega las constantes que también se dan en la historia. Entonces, la democracia tiene que ser perfeccionada. La democracia que hoy día tenemos a lo mejor no es lo suficientemente democrática. Pero dejémoslo hasta ahí. Porque el cuestionamiento, finalmente, al tema que tú estás planteando ahora, es la gobernanza, lo que el Colegio Médico ha llamado la gobernanza de la pandemia. Y hay diversas, o se han hecho, por lo menos lo último que conocimos el Colegio Médico, fue señalar y proponer diversos caminos para ir avanzando en la pandemia. Cuando uno quiere triunfar en algo, mira al mejor, no mira al peor, ¿ya? Entonces lo que uno aspira es decir, bueno, a ver cómo lo hicieron los países que sí han controlado y cómo nosotros nos acercamos a ese umbral.
¿ya? Y yo creo que ese es el desafío, y obviamente una de las cosas que tiene en el suelo este gobierno es la gobernanza de la pandemia. Y ahora, con la aparición de esta nueva variante, sin duda se encienden todas las alarmas, y es normal, porque no hemos tenido tampoco una información clara, transparente y confiable. Ok, Omar, Felipe. Sí, respecto a la pandemia, bueno, ha sido largamente debatido, obviamente. Lo que ha habido tiempo para debatir respecto a la pandemia este último año y medio, toda vez que la hemos vivido en intensidad. Ahora, yo pensaba justamente en la reflexión que nos invita Omar a decir, bueno, miremos a los mejores, miremos los que lo han estado haciendo bien. Y hay tantas diferencias respecto a cómo se ha administrado esta pandemia, desde el estilo Fernández de Argentina hasta llegando al de Brasil o al de Trump o algunos europeos. Y claro, todos son muy distintos y por tanto no son comparables. Ninguno quisiera estar en ninguno de los dos extremos, ¿no? En uno con una actitud en un principio bastante más restrictiva, cuestiones que cobraron la cuenta económica y psicológica de las personas. Y por ahí cada uno de los países ha estado aprendiendo en el camino, porque esta cuestión no había protocolos establecidos para una pandemia de esta naturaleza. Creo que estaba escrito en los libros de historia por ahí, solamente de pandemias que se registraron que no fueron de carácter mundial. Entiendo que las pandemias, si bien tenían connotación intensa y bastantes muertes, pero nunca llegaron a una globalización como la de ahora, ¿no? Obviamente profundizado por la conectividad que hay hoy día en el planeta a través de los vuelos y diferentes maneras de conectarnos. Así las cosas, creo que ningún presidente ha podido salir bien parado de esto. Ninguno ha podido salir indemne respecto a su gestión. Cuando uno se mete en las noticias de cada país, todos los presidentes de los países, y no por eso va a ser mal de muchos consuelo tonto decir que porque todos lo han hecho mal, nosotros, bueno, relajémonos porque en realidad todos lo están haciendo mal y todos están haciéndose crítica, ¿no? Pero yo, el análisis creo que tiene que ver con lo que cada uno de nosotros somos. Yo tiendo a ser, y ahí sí utilizo más recursos personales, tiendo a ser más positivista, tiendo a ser más confiado respecto al futuro y lo que se nos viene. Porque obviamente hay países que lo están pasando peor. Y eso sí es un hecho objetivo. Y en el vecindario, cuanto más. O sea, Latinoamérica lo está pasando muy mal. Hasta hace poco Estados Unidos también lo estaba pasando pésimo. Uno tiene conexiones con otros países y México están muy mal, están en una situación muy compleja, que si no fuera porque pueden viajar a Estados Unidos a vacunarse, ni siquiera estarían dentro del 10% de la población vacunada. Entonces, así las cosas, okay. Creo que ha habido de todas maneras errores que el gobierno ha tenido que asumir, como llegar tarde con las ayudas sociales, empezar a apretarse con los recursos que obviamente podían haber salido antes, y creo que esa ha sido una crítica que ha sido incluso desde el interior de los conglomerados del conglomerado que apoya al presidente Piñera, porque claramente eso cobró la cuenta a los candidatos a gobernadores, a los candidatos quizás a concejales, como comparto con Espartaco, que ahí está la cosa más política, y quizás también le va a cobrar la cuenta a los parlamentarios, que de alguna manera le han puesto el pecho a las balas del gobierno. Entonces, para resumir, creo que en una pandemia que en lo político, claramente hay algunos que han querido aprovechar esas circunstancias y utilizar la pandemia como una oportunidad política para atacar a los gobiernos de turno. Y eso ha pasado en todos lados, también. Todos los adversarios de los políticos, de los oficialistas, han usado la pandemia, han usado esta circunstancia para dañar al gobierno, y obviamente es miel sobre hojuelas, porque obviamente es un discurso que en la comunidad, dado la situación de miedo, de temor, de situación económica compleja, adhiere inmediatamente la ciudadanía a ese discurso de que toda la culpa la tiene el gobierno, de que llegó esta cepa Delta, también es culpa del gobierno, y resulta que está en 92 países hace un buen rato. Entonces, lo cierto es que esta situación va a ser compleja en adelante, y creo que el gobierno que venga a partir de marzo del próximo año, espero que reciba el país en las mejores condiciones, porque obviamente esto no va a acabar tan luego como un par de años, lamento decir, y conforme los estudios, esto está para buenos años más. Jorge Bascuñán. Sí, voy a hacer un esfuerzo de resumir un poco. Yo diría simplemente que, claro, los esfuerzos usan todos los gobiernos, de alguna manera ven en la oportunidad del evento pandémico como una oportunidad para
mejorar gestión, los que son más dados a la gestión más bien tecnocrática, administrativa, ¿cierto? De gestionar bien. Los que son más políticos, los gobiernos buscarán, ¿cierto?, legitimarse políticamente en función de ahí. Yo lo que he visto, lo que percibo, es que en general el gobierno actual ha tenido siempre y sigue teniendo y tendrá hasta su último día una dificultad crónica. ¿Y cuál es esa dificultad crónica? Que es un gobierno que no entendió el fin del ciclo neoliberal, en primer lugar, y en segundo lugar, la dificultad que tienen es que eligieron como líder de la derecha para ser presidente luego electo en la elección popular a un señor que tiene serias dificultades para entender la realidad o para vivirla, para entender a su pueblo, ¿ya? Y esas dos condiciones siguen estando presentes. Algunos sectores de la derecha han entendido que el neoliberalismo se acabó, que este modelo que implementaron a sangre y metralla, ¿cierto?, en los 80, porque de otro modo no pudieron haberlo hecho, ya se acabó. Algunos sectores de la derecha, pero otros no lo han asumido plenamente. Pero lo que no pueden cambiar es el factor el vértice de la pirámide, que es el gobernante. El gobernante es claramente una persona que no tiene las facultades políticas, intelectuales, humanitarias, ¿cierto?, o sociales para entender lo que está pasando en Chile, y por lo tanto no va a dar jamás con la medida correcta para gobernar la pandemia. Yo no tengo ninguna esperanza de eso, lo lamento mucho, de verdad. Soy escéptico y estoy desesperanzado. Lo único que nos queda para enfrentar lo que queda, en mi opinión, es apelar unos a otros permanentemente a nuestra propia autogobernanza, autodisciplina y autocuidado, ¿cierto?, autoconciencia de todo lo que tenemos que hacer para dificultar el avance del virus, porque no veo en la estructura del Estado que esas medidas vayan a ocurrir, no las veo. De hecho, lo que viene ahora no va en ese sentido. Ok, gracias, Jorge. Espartaco Ferrari, por favor, Oye, breve. Muy brevemente, mira, la semana pasada, el día jueves o viernes, la semana pasada, en el diario La Segunda hay un artículo muy interesante por parte de la directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica, en la cual plantea el caso chileno y el tratamiento mediático que ha tenido la pandemia y cómo se fue politizando con experiencias comparadas de los países latinoamericanos y algunos europeos. La pandemia aquí se ha politizado a un extremo. Prácticamente hay muchos añorando, pidiendo, soterradamente o directamente, nos transformaban de una democracia a una galenocracia. Y todo el resto de la sociedad quedáramos bajo el yugo de ese criterio, que si bien es cierto, es necesario, pero no puede ser el único, porque las realidades son un abanico de realidades, de situaciones, de industrias, de mercados, de personas, de familias, que no puede haber solo una mirada, y es por eso que es tan conveniente que se haya reunido el ministro con más de 150 gremios para buscar los puntos de acuerdo. Con respecto al desarrollo de lo que tiene que ser la política y la gobernanza en los próximos años, tiene que ir en el sentido de dejar las viejas trincheras de izquierda a derecha. La provocación que yo realicé hace un minuto atrás era justamente provocar el debate, porque en la medida que se acelere el debate, vamos a lograr acuerdos. No existe otra posibilidad. Y por tanto, que le pido especialmente a la gente de izquierda, hay un proceso que se denomina el proceso inflacionario de la izquierda, que se produjo después del apruebo y el rechazo. Que la euforia natural de un triunfo momentáneo con una participación y con una disminución de más de 1.100.000 votos en la segunda vuelta para elegir a los constituyentes, nos indica que es un proceso efectivamente inflacionario, donde la derecha se restó de participar porque no tenía relato, no estaba convocada para ello. Entonces hoy día estas voces tan triunfantes con respecto a que el modelo se acabó, con respecto a que la convención de Washington la vamos a estructurar y la vamos a echar a tierra, un poco más de mesura en las palabras, porque creo que la vocación de Chile y los próximos años, para no repetir la película que ya estamos viendo alguna sinopsis, es lograr un entendimiento. ¿Y en base a qué? No tanto a derecha e izquierda, sino que a una definición de los actores políticos con respecto a la amplitud y la fuerza del Estado. Esa es la nueva forma de hacer política. Ok, Espartaco. Enzo, por favor, breve. Sí, respecto a la pandemia, que es un tema actual, se han cumplido ya 15 meses de pandemia. Yo no estoy de acuerdo en decir, yo no sé cuál es la definición correcta que se usa respecto a politizar los temas. Yo creo que todo lo que esté en el debate público, en la deliberación ciudadana, que sea cierto, que sea de la puerta para afuera de la casa, es política, es sujeto del escrutinio público. Por lo tanto,
se puede discutir. De hecho, los gobiernos y las oposiciones, eso que las oposiciones ocupan las pandemias para poder darle un golpe al gobierno, yo creo que el gobierno se golpeó solo, se disparó a los pies, llevamos 15 meses, y su inutilidad, su negligencia en la operación de la pandemia, no haber cerrado en la región de Tarapacá la actividad minera, que los enganchados, ¿cierto?, iban a la faena, volvían y mantenían la cifra de positividad y de contagio muy alto en la región de Tarapacá. Siempre estuvimos dentro de las 10 de las 345 comunas, 346 comunas, en los más altos contagios durante meses. Tuvimos una de las cuarentenas más largas de Chile, entre mayo y octubre. Después tuvimos un mes de un veranito San Juan, estuvimos de enero a recién junio. De hecho, las elecciones del 15 de mayo se hicieron en cuarentena, no así la segunda vuelta, que tuvo miles de votos menos. Pero lo que quiero decir con claridad es que cuando un gobierno no da respuesta, y coincidió con Jorge, cuando un gobierno, cuando un gobernante y sus asesores no están preparados, no tienen calle para demostrar que tuvieron que, de 4 o 5 meses después, cuando la gente estaba pasando hambre, estaba desempleada, se estaba muriendo, ¿qué vino a salvar? Los retiros de la AFP. Imagínense una mala política pública. Nadie quiere que los fondos de pensiones terminen utilizados vía consumo reactivando la economía. No hubo solo un solo retiro, no entendieron el mensaje. Segundo retiro, no entendieron el mensaje. Tercer retiro, y ahora ya vamos incluso en que los propios parlamentarios de gobierno proponen, el diputado por Santiago, Alessandri, el retiro del 100%. Por lo tanto, yo creo que esta comedia de equivocación en una pandemia de hambre, desempleo y muerte no coincide con otros países neoliberales, economías capitalistas, como por ejemplo Estados Unidos, la principal potencia mundial, industrial, militar, diplomática. Desde el inicio de la pandemia, un gobierno como Donald Trump, que yo no sé quién lo apoya hoy día, entregó una renta básica universal, incluso aportes diferenciados por cada niño nacido de los hogares, en una economía neoliberal. Y acá hasta el día de hoy recién se está discutiendo la cifra del IFE con la focalización que no ha permitido, ¿cierto?, que amplios sectores de la sociedad accedan a una cuarentena protegida. Cuarentena con hambre es incumplirla, cuarentena sin trabajo es incumplirla, cuarentena sin protección social es que todo el mundo ande en la calle. Hoy día en Iquique estamos en fase 2, vea el taco que hay diariamente. Obviamente no hay ningún control, por lo tanto yo creo que no solamente es culpa del gobierno ni echarle la culpa al gobierno, es que no han escuchado a la ciencia, a los expertos, y han siempre privilegiado la economía. Hay ejemplos que durante la primera pandemia funcionaron muy bien de países tan distintos como Uruguay y como Nueva Zelanda, donde se les dijo a los grandes empresarios, ¿cierto?, que son los que están detrás de los gobiernos, es que tenían que parar un momento, parar una semana para poder, ¿cierto?, que se pasara la pandemia. Acá estamos ensayo y error, y yo creo que eso sí es responsabilidad de los que están gobernando. ¿Por qué te lo digo, Reinaldo? Porque el gobierno Piñera ganó las elecciones diciendo que eran mejores que los otros, que eran el gobierno de los mejores, se autodenominaron el gobierno de los expertos, y hoy día a 15 meses tenemos una pandemia de hambre, desempleo y muerte que solamente va a traer, ¿cierto?, no solamente análisis, sino responsabilidades en el futuro. Bueno, quiero agradecerles, ¿cierto?, que nos hayan acompañado en este programa. Ha sido bien intenso el debate. Aquí sí hubo debate. Enzo Morales, Jorge Bascuñán, Espartaco Ferrari, Felipe Rojas y también Omar Williams. Muchas gracias por acompañarnos en Masa Crítica en Iquique Televisión. Muchas gracias a ustedes y a todos. Buenas tardes. Que vaya muy bien. Gracias por la invitación. Gracias. Masa Crítica en Iquique Televisión, la próxima semana con un nuevo e interesante programa aquí en Iquique Televisión. Gracias por vuestra sintonía.